Son las 8:11 de la mañana. Bueno, ha habido muchos acontecimientos, reacciones, acciones a propósito del anuncio que hace un par de meses o hace algunas semanas hizo la ministra Camila Vallejo de crear un comité asesor contra la desinformación bajo la responsabilidad del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Ahora mismo hubo una presentación que se hizo ante el Tribunal Constitucional que acogió un requerimiento ingresado por algunos integrantes del Senado. Bueno, queremos conversar sobre este asunto y para eso queremos saludar al integrante de esta comisión, académico de la Universidad Católica, el profesor Pedro Anguita. Pedro, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días. Te hago una aclaración. Yo soy profesor de la Universidad de los Andes, sí. Sí, sí, discúlpame, Pedro, pero bueno, Está bien. está hecha la precisión. Lo bueno es que lo corregimos de inmediato, gracias a ti. Sí, claro. Sí. Pedro, partamos con la conversación. ¿Pensabas que se iba a generar tanta batahola con la creación de este comité? La verdad es que no. Ya. Yo creo que, bueno, a veces las decisiones del Poder Ejecutivo, del gobierno, provocan distintos tipos de reacciones, pero tratándose de una comisión y por el texto que aparece en el decreto ley, en el decreto Supremo 12, la verdad es que una comisión asesora, hacerse cargo del fenómeno de la desinformación, me parecía que podía haber algún tipo de reacciones, pero han habido dos tipos de medidas, unas políticas, bueno, son todas legítimas, sí, la verdad es que la oposición hace su trabajo, digamos, y puede utilizar distintos mecanismos que existen en el país, pero no ha sido solamente política, de la citación de la ministra de las carteras de Ciencia y Secretaría General de Gobierno al Pleno el miércoles y hace un par de semanas atrás a la Comisión de Ciencia, sino también ha habido una ofensiva en términos de impugnar, ya sea a través del Tribunal Constitucional o de la Corte de Apelaciones también, eso también se presentó un recurso de protección. Y la verdad es que, bueno, es como un poco llamativo, digamos, tanta oposición a una comisión que tiene fines bastante limitados y se limita simplemente a elaborar un par de informes que tiene que entregar próximamente. Sí, esto, Pedro, te lo pregunto desde la total ignorancia, lo reconozco, pero aprovechando de que también eres abogado, un comité asesor que no tiene responsabilidad administrativa, ¿puede ser ilegal? ¿Puede ser inconstitucional? Cuando en La real- verdad es que, a mi juicio, es decir, el gobierno, las principales atribuciones que tiene están señaladas, digamos, bueno, gobernar y administrar el país, no hay un catálogo, digamos, de lo que puede y no puede hacer, pero siempre dentro de sus atribuciones está de poder crear comisiones prelegislativas o comisiones para estudiar algún asunto de distinta naturaleza. Actualmente existe, no sé, la Comisión de Probidad, que la última que se creó, destinado a ver modificaciones de cómo mejorar la administración del Estado y la relación que tienen los ministerios con las fundaciones, por el tema del caso convenio, bueno, y todo lo que ha salido en torno a eso. Pero yo creo que desde el retorno a la democracia han existido muchísimas comisiones y la verdad es que en ninguna que yo recuerde ha habido tanta oposición como frente a la comisión sobre la desinformación que asesora, digamos, del Ministerio de Ciencia. Sí, ahora Pedro, ya que estamos hablando de una comisión contra la desinformación, eh, se ha dicho que esta comisión atenta contra la democracia, se ha dicho que atenta contra la libertad de expresión, se ha dicho que atenta contra la libertad de prensa. Y la primera medida, o casi la primera medida que ustedes tomaron era que no se iban a meter con los medios de comunicación. ¿Cómo ponderar esto, no? Ya que estamos hablando de la desinformación. O sea, a ver, te lo pregunto de otra manera. Cuando tú lees los fundamentos de quienes se oponen a la comisión para no presumir mala fe, ¿tú dirías que hay en ellos desinformación sobre lo que ustedes están haciendo? A ver, lo que pasa es que el concepto de desinformación se utiliza muchas veces como una herramienta política. ¿Sí? Desinformación es lo que dice mi rival, Me- el diputado tanto está desinformando, pero la verdad es que el término desinformación tiene una definición, un alcance y tiene obviamente límites. Desinformación no es solo, uno no puede decir que desinforma el que no piensa como uno. sí, En el claro. campo del ejercicio de la libertad de expresión hay una dimensión que es súper importante, que es la información, la libertad de información y la libertad de opinión.
Como se sabe, y eso siempre se pasa en las escuelas de periodismo, las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Cuando uno dice, obviamente, este gobierno no me gusta, pues, y no dice nada más, bueno, la verdad es que no está sujeto, digamos, a ningún criterio de verdad, porque es una opinión subjetiva. Entonces, lo que propiamente desinformación es otra cosa, digamos, es inventarse una noticia, que detrás de ella haya una organización con recursos económicos, tecnológicos, para un propósito casi siempre político, pero no es cualquier cosa. Entonces, en las críticas que ha recibido la comisión, bueno, hay algunas que son de buena fe, hay algunas que son fundadas, otras que no tienen, no sé, se inventan argumentos, se recurre a criterios de impugnación, inventando, no sé, falsa, no sé, la teoría, digamos, del hombre de paja, digamos, Sí. se inventa, se atribuye, es decir, con distintos tipos de argumentos, pero la verdad es que, bueno, los ciudadanos somos los que recibimos la decisión del gobierno de crear esta comisión. Se escucha, digamos, a la oposición y la gente que está a favor o en contra, y la verdad es que, bueno, cada ciudadano tendrá un juicio acerca de si que esta comisión es un peligro o no para la sociedad. Yo creo, yo toda mi vida he hecho clases y me he dedicado intensamente al tema de la libertad de información, y la verdad es que no veo ningún tipo de peligro, porque esto se va a limitar a hacer un informe sobre cómo está el fenómeno, que todo el mundo sabe que hay un problema. Y la verdad es que uno de los mecanismos que tienen que han tenido los países es recurrir a legislación, a decretos, a crear comisiones de expertos, a crear comisiones políticas, a darle a la autoridad electoral facultades para retirar algún tipo de publicidad en época electoral, etcétera. Bueno, yo creo que la menos que presenta algún grado, digamos, de peligro para la libertad de expresión es crear una comisión de expertos. Sí, a ver, Pedro, a ver, ¿en qué sentido te hacía la pregunta? Porque hay un decreto en el diario oficial, ¿no? ¿Sí? Y 20 de junio de este año. claro, ahí aparecen las temáticas a las que se ¿Mm? abocará la comisión, ¿no? ¿Mm? Pero hay dirigentes que los acusan de cosas que no están en esas temáticas, po. Sí, por eso Eh, es difícil hacerse cargo de cuestiones, digamos, que la verdad es que no son de los propósitos de la comisión. Igual. Yo creo que una de las primeras cuestiones para poder opinar y para que el juicio del que dan las personas, los críticos, es leerse, digamos, el texto de lo que van a criticar. Y yo creo que hay mucha gente que ha salido, digamos, al ruedo criticando, como te digo, por razones políticas, que sí. son legítimos, digamos, pero que en el fondo, como para que tenga validez, para que tenga peso, para que tenga al final asidero, bueno, sería bueno, digamos, ver que los alcances que tiene esta comisión son bastante limitados, y por eso yo no me asustaría y encuentro, digamos, que no solamente es legal, sino también constitucional, y que políticamente es un mecanismo que adoptó el gobierno que me parece adecuado. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Pedro Anguita, integrante de la Comisión contra la Desinformación. Pedro, bueno, a veces uno piensa que en el ejercicio del periodismo, porque trabaja todos los días en esto, por lo menos es una pregunta que yo trato de hacerme, uno no debe dar por sentado que todas las personas a las cuales no le pagan por hacer lo que yo hago, por ejemplo, ¿Mm? puedan manejar toda la información relativa a un tema. ¿Mm? Y aunque quizás te dé pudor la pregunta que te voy a hacer, quería pedirte que explicaras quiénes integran así cualitativamente esta comisión. O sea, en esta comisión hay operadores políticos, hay militantes de partidos. Yo sé quiénes son, ¿no? Pero creo que es bueno ¿Mm? decir al aire, ¿no? O sea, ¿cuál es Sí. el perfil de los integrantes de esta comisión? Mira, básicamente la comisión está integrada por 9 personas, de las cuales 5 son profesores universitarios, y sin perjuicio, a lo mejor los otros 4 todavía no nos conocemos tanto, pero también yo creo que han realizado o realizan actualmente actividad docente o de investigación. Pero los 5 profesores, hay 2 de universidades públicas, hay uno de una universidad privada del Consejo de Rectores, una universidad privada que no es del Consejo de Rectores, una de una universidad de regiones, como es Claudio Lortegui de la Universidad Católica del Sí, el Paraíso. director de la Escuela de Periodismo de la Católica del Paraíso, Claudio. Sí, sí. Exactamente. Y el resto es una persona que proviene del mundo de los verificadores de información, el resto de una ONG, pero en el fondo como la composición definitiva de todas las personas que están ahí, y yo creo que a lo mejor el gobierno podría haber pensado una conformación distinta. Creo que a lo mejor estuvo en la idea
cuando se discutió al interior del gobierno, creo que por ahí lo leí, pero en el fondo esto nadie obedece a ningún partido político, sino simplemente gente que haya tenido experiencia, haya escrito, haya investigado sobre el fenómeno de la desinformación. Y la verdad es que eso es lo que se denomina técnicamente una comisión de expertos, de gente, digamos, que no obedece a ninguna designación ni ningún cuoteo político y que su función esencial es hacer, digamos, una suerte de síntesis del estado del arte de lo que ha habido en Chile con respecto a la desinformación. Cuestión, digamos, que yo creo que, como te insistía, es un fenómeno real, todo el mundo se da cuenta que hay un peligro en las redes sociales, la desinformación, sobre todo en contextos electorales, digamos, pero Sí. también en contextos como el tema del COVID-19, es decir, como que circule masivamente desinformación y que contamine la verdadera información de repente en cuestiones importantes como la prevención de la circulación del virus, vía vacunación, bueno, todo lo que salió con el tema de las teorías conspirativas contra la vacuna, bueno, en determinados contextos es complejo, y también en una democracia, particularmente en los 30 días antes de una elección. Que circule desinformación en épocas fuera de contextos electorales o no de una crisis sanitaria como el COVID-19, la verdad es que no es muy importante, pero hay que preocuparse de esos momentos claves o momentos relevantes que hay en una sociedad, tanto desde el punto de vista sanitario como político. Y yo creo que esta comisión lo que va a hacer es hacer sugerencias o hacer una suerte como estado del arte y ver, digamos, qué se puede hacer, si se puede hacer algo, porque también esto es un fenómeno que ya lleva bastantes años en el mundo y no hay muchas medidas que hacer, que implementar o que dictaminar para contenerlo, digamos. Es decir, yo creo que el diagnóstico uno puede decir si hubo desinformación, no hubo, no fue importante, no fue importante, pero los remedios a veces pueden ser peores que la enfermedad y por eso, digamos, como Chile es una sociedad democrática, antes de cualquier tipo de decisión legislativa o punitiva, tendría que pasar necesariamente por el Congreso Nacional. Esta comisión no puede dictar nada porque no tiene potestades normativas, ni sancionatorias, ni fiscalizadoras, de nada, sino es una comisión eminentemente académica que tiene que elaborar un par de informes. O sea, todo lo que tú a título personal hagas en esta comisión no tiene ningún efecto administrativo ni institucional. Ni uno, Bien. cero. ¿Ya? Es decir, porque también el gobierno puede crear una comisión. Esa comisión, como son todas las comisiones que se crean vía decreto, a veces no es necesario ni siquiera, digamos, dictar un decreto, digamos, para crear una comisión gubernamental, no le puede conceder ni conferir ningún tipo de atribuciones normativas, porque el gobierno no tiene, digamos, ese poder. Es decir, esto tendría que ser necesariamente a través de una ley y la ley tendría que habilitar a este organismo para que tuviese ese tipo de facultades. Sí. Y las facultades sancionatorias también, bueno, hay una potestad que tiene la administración del Estado, pero es algo, digamos, que requiere mucho más tiempo, mucho más estudio antes, digamos, de implementarla. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Pedro Anguita, académico de la Universidad de los Andes, integrante de la Comisión contra la Desinformación. Pedro, para no hablar de cosas demasiado concretas, ¿no? Pero para tratar de entender, cuando en un país, cuando en una sociedad, cuando en una democracia se impone lo que a grandes rasgos podríamos resumir en esta sola palabra, ¿no? Desinformación. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? A ver, yo creo que eso es una buena pregunta igual, porque yo creo que una de las herramientas más eficaces que uno puede tener en favor de la mitigación o la eliminación de la desinformación es la educación. La verdad es que, bueno, todas las personas que tienen experiencia o que tienen la costumbre que existía antes, digamos, de informarse a través de un medio de comunicación, la verdad es que saben distinguir entre lo que es la falsedad, digamos, de la mentira. ¿Por qué? Simplemente recurriendo a quién es el emisor, quién es el que lo dice. Los medios de comunicación, como tú sabes, tienen una estructura, tienen un director, tienen editores, tienen periodistas y recortan lo que sucede en el día, en un país, en el continente, en el mundo, en la ciudad, y le ofrecen una estructura jerárquica de lo más importante que ellos estiman hasta las noticias a lo mejor menos importantes. Y yo creo que esa experiencia o esa vinculación a lo que es, a cómo se elaboran las noticias y cómo se difunden, yo creo que es una cuestión fundamental.
Hoy día, como tú sabes, el mundo, sobre todo la gente más joven, se informa a través de las redes sociales, de lo que le llegan a través del WhatsApp de sus amigos, del grupo, y la verdad es que eso no, en ninguna parte del mundo se significa, digamos, informarse adecuadamente. Eso es como una suerte, como lo han llamado ciertos académicos, teóricos, como una informarse en forma incidental. Mientras estamos viendo los WhatsApp de nuestros amigos, mientras estamos viendo fotografías que nos mandan a nuestro grupo, de repente nos llega algún tipo de información acerca de, no sé, de un meme, de lo último que salió, no sé, la última crisis política, el último descubrimiento de alguna irregularidad, algún ilícito. Bueno, esa forma, digamos, de informarse es lo que a gente, digamos, que está desvinculada de lo que es el trabajo de los medios de comunicación, puede caer, digamos, y yo no creo que sea tanta gente. Yo creo que todo el mundo sabe distinguir intuitivamente, pero hay gente, tal vez una minoría, porque le falta educación, porque le falta instrucción, porque no tiene experiencia, de poder distinguir lo que es la verdad de lo que es la mentira, de cuando una noticia está fabricada, está simulada. Hoy día hay muchas técnicas vinculadas a la inteligencia artificial, que puede aparecer un locutor hablando cosas, digamos, que no está diciendo, pero por lo menos la duda, que se nos incuba a la gente que ha tenido experiencia o vinculación, digamos, con los medios de comunicación, un escepticismo natural que se produce, digamos, en toda la esfera de la vida. Y yo creo que eso es lo que falta, y yo creo que sobre todo es educación, alfabetización digital, establecer en los colegios, en los liceos, en las escuelas, digamos, planes de educación para que esta desinformación que circula en definitiva no nos convenza y no nos pueda formar una opinión política, una opinión en el campo económico, social, que sea alejada de la realidad por esta invasión, digamos, de noticias que al final hace que la gente pueda cambiar sus convicciones, sus ideas, digamos, por este tipo, digamos, de desinformación que le invade. Pedro, para finalizar esta conversación, ¿ah? Tú que ¿Mm? has estudiado el tema, la estructura mediática de este país es bien insólita. Cuando digo bien insólita no lo digo en el aire, lo digo comparativamente, ¿no? O sea, ¿Mm? no es el estándar ni es la norma que haya este nivel de concentración de los medios de comunicación en papel. ¿Mm? No es la norma que pueda haber a esta misma hora en la capital del país 11 radios que le pertenecen al mismo dueño. ¿Mm? No es la norma que dos de los principales grupos económicos del país tengan canales de televisión, que haya empresarios que puedan ser dueños de canales, pero al mismo tiempo también de radio, y ¿Mm? podría seguir, ¿no? ¿Mm? No es la norma que haya este nivel de discrecionalidad en el avisaje estatal. Bueno, eso es lo que ¿Mm? ocurre hoy día en Chile, ¿no? Y mientras todo eso ha ido ocurriendo, yo no recuerdo nunca haber visto algún sector político tan interesado en el tema como ahora, ¿no? ¿Mm? Y cuando aparece una comisión que además dice que no va a hablar de ninguno de esos temas, lo cual yo incluso podría criticárselos, ¿Mm? igual se produce la reacción que se produce, ¿no? ¿Mm? Eh, ¿Qué es Sí. lo que les preocupa entonces en el fondo? A ver, Sé que se lo tendría que preguntar a ellos. sí, sí, no, pero bueno, el tema de la estructura de los medios de comunicación ha sido un tema, yo creo que desde el retorno a la democracia, igual, ¿no? En la forma como está distribuida la propiedad de los medios, el tema, no sé, de la radio, de la televisión, de la prensa, pero paradojalmente en los últimos tiempos, con la aparición de Internet, paulatinamente ha provocado una crisis, digamos, porque el principal fuente de financiamiento que han tenido los medios tradicionales era vía publicidad, y este se ha ido concentrando cada vez más en el mundo digital, en las redes sociales, en todos lados, donde está yendo la gente. Y eso también ha provocado, bueno, bastantes reacciones en nuestras partes del mundo, así como que Google y todas las otras plataformas también se benefician del trabajo que hacen los medios de comunicación, y la verdad es que no pagan absolutamente nada, pero bueno, manejan una cantidad de usuarios, digamos, la gente se mete a Google para ver las últimas noticias, la radio Universidad de Chile, la radio, todas las radios, y la verdad es que, claro, ustedes hacen un trabajo y esos no tienen ningún tipo de beneficio. Bueno, esa es una materia que en algunos países como Australia, que yo creo que ha sido uno de los líderes, ha combatido y ha obligado a sentarse a las empresas tecnológicas para que, bueno, compartan los beneficios de lo que eso significa. Yo creo que esto es una cuestión que en Chile hemos estado más o menos al debe, hace rato, digamos, que no se ven iniciativas, como porque yo creo que si hay algo que
que requiere de control y requiere de norma y de regulación son las plataformas digitales y particularmente las redes sociales que no tienen ningún tipo de responsabilidad, no pagan impuestos, como que está bien, a todo el mundo somos beneficiarios, nos entendemos con nuestros amigos, son eventualmente gratuitas, sabemos que esa gratuidad no es tan así, pero yo creo que ahí hay un punto que es importante porque que existan medios más débiles, medios más precarios, medios más débiles desde el punto de vista financiero. Yo creo que independientemente de la estructura de la propiedad que existe en Chile, como tú has descrito, Sí. hay un problema en el fondo de que cada día cuesta más mantener al aire o mantener un medio de comunicación, y yo creo que eso afecta sin lugar a dudas el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, oportuna, que es un perjuicio, yo creo, para la democracia también. Finalizo con una pregunta bien puntual. ¿Puede haber concentración mediática sin concentración previa del poder? ¿O sin concentración del poder? Eh, yo creo que es difícil igual. Se supone que sería raro, digamos, en un país que tiene, como en todos los países del mundo, la política, el poder político es concentrado, reside básicamente en la democracia representativa en un puñado de partidos políticos. Y la verdad es que yo creo que el tema de la concentración, la falta de pluralismo, no solamente es una cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación, sino con la sociedad completa, digamos. Ujú. Yo creo que la voz, que cada persona tenga un grupo y pueda influir su movimiento en el debate público, bueno, yo creo que es una bonita idea teórica desde el punto de vista democrático, pero la verdad es que no solamente en Chile, sino en muchas partes del mundo es difícil que los pequeños grupos que están súper representados y que no tengan una voz, a lo mejor en un concierto, en una cámara legislativa, puedan hacer valer, digamos, sus opiniones, sus convicciones y socializarlo al resto de la sociedad y que se adopte alguna decisión en su favor. Yo creo que es difícil la pregunta que me hace, digamos, y Sí. da como para un programa especial, yo creo. Da para un simposio. Carlos, sí, Pedro Anguita, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Sí, ahí está el profesor Pedro Anguita, integrante de la Comisión contra la Desinformación, dándonos sus apreciaciones a propósito de esta presentación que se hizo ante el Tribunal Constitucional, pero nos da la oportunidad también para contar ya más directamente qué es lo que hace, pero muy necesario en este tiempo, qué es lo que no hace o qué es lo que no va a hacer la Comisión contra la Desinformación. Son las 8:34, breve alto y continuamos en Radio Análisis.